presidente Noboa envió a la Corte Constitucional un nuevo proyecto de reforma a la Carta Magna. El mandatario propone que la prisión preventiva ya no sea excepcional, sino obligatoria para delitos de terrorismo y crimen organizado. Patricio Díaz amplía la información. El presidente Daniel Noboa propone un cambio a la Constitución. Quiere que la prisión preventiva no sea excepcional. Envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma en el que pregunta: ¿está usted de acuerdo que por razones de combate al terrorismo y al crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se establezca la obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal? Y expone los delitos sobre los cuales esa medida debe ser obligatoria: terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, sicariato, tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía. Hoy, la prisión preventiva es excepcional y se utiliza para garantizar la comparecencia del acusado en un proceso o asegurar el cumplimiento de la pena. Pero basándose en la Constitución, los jueces priorizan medidas alternativas a la prisión. Lo que intenta es que en los delitos de gravedad y por la situación que vive el país exista una medida que al menos sea más eficaz en el transcurso del proceso penal. Sin embargo, la Corte tiene que dilucidar. El presidente propone que el cambio se tramite por reforma parcial, es decir, mediante 2 debates en la Asamblea y un referéndum. Pero será la Corte Constitucional la que defina si esa es la vía idónea. El organismo deberá tomar en cuenta si esta propuesta no afecta derechos o garantías. Pero el problema es que la Constitución y también la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la prisión preventiva es excepcional y de última ratio. Entonces, esta es la tensión que la Corte deberá resolver. Y en caso de que la Corte Constitucional llegase a determinar que la medida que se quiere implementar es restrictiva de derechos, en este caso del debido proceso penal, la Corte Constitucional rechaza la reforma parcial, no da camino a la reforma parcial y dejaría salvo, de ser el caso, una eventual asamblea constituyente. Ya la Corte negó la propuesta del presidente para eliminar a los privados de libertad del grupo de atención prioritaria, porque a su criterio restringía derechos. En ese caso, la Corte Constitucional se pronunció casi 40 días después de presentada la reforma.